En el 150, en Roma, 6 años después de esto que estoy contando, aparecen dos personas que van en Roma a dirigir los primeros cambios para construir la iglesia. Yo en general digo que estas dos personas son los verdaderos creadores de la iglesia, los que voy a citar ahora. Pero la mentalidad y lo que hicieron dio lugar a que ya podamos hablar desde mediados del siglo II en adelante de un cristianismo que se va a diferenciar de su tronco judío. Pero esta diferencia fue intencional, programada en Roma por dos personas, San Justino y San Aniceto. Pero estas dos personas, piensen que no digo Justino y Aniceto, le pongo el San, quiere decir que están dentro, San Justino y San Aniceto tomaron una serie de decisiones en Roma. Lo más interesante entre ellos dos es que nacieron el mismo año, en el año 100, dicen las biografías que nacieron. Uno murió en el 166 y otro murió en el 165. Quiere decir que casi nacieron juntos, tenían la misma edad y casi murieron juntos. Pero lo importante es, no voy a ir a la biografía de cada uno de ellos, pero lo importante es qué hicieron a los fines de la ruptura. San Justino y San Aniceto hicieron varias cosas. La primera, que San Justino escribió una obra que se llama Diálogo con Trifón. En verdad, en el original del título era Diálogo contra Trifón. ¿Quién podía haber sido Trifón? El rabino Tarfón. El rabí Tarfón del siglo II, que aparece en la tradición oral hebrea, en el Talmud, es probable que haya sido este hombre, Trifón, que él lo que hace en esta obra, Diálogo contra Trifón o con Trifón, es dialogar con un judío. Y él dice, Justino, yo soy cristiano, él es judío. Por primera vez, en el 150, a mediados del siglo II, hay un pensador que dice, soy cristiano, él es judío. Aquí sí ya tendríamos, de alguna forma, la verificación de que ya está roto algo, porque ya él no se siente. Y en el primer capítulo del Diálogo con Trifón, es interesante porque él escucha una conversación y dice, estoy escuchando a 3 estudiantes judíos con su rabino, con el rabino Tarfón o Trifón, que están hablando de las consecuencias de la guerra de Judea contra Adriano. Pero yo no entro en ese debate porque no es mío. ¿Quedó claro? Es decir, aquí ya él dice, el debate político de Judea no es mío, no tengo nada que ver, estos son los revoltosos de Judea. Y Justino, que está en Roma, que va a vivir en Roma, aunque nació en Flavia Neápolis, en lo que es la actual Nablus, en Israel, Justino está en Roma como filósofo, predicando como pensador, amigo de Aniceto, que Aniceto es un cristiano que nació en Damasco. Por lo tanto tenemos un cristiano de lo que para Adriano después ya va a ser Palestina, pero nace en Galilea, en la región de Samaria y Galilea, y otro de Damasco, que son amigos y que se encuentran en Roma. Y entonces Aniceto y Justino dicen, nosotros nos tenemos que diferenciar del mundo judío y vamos a hacer 2 o 3 cosas. La primera, oficializamos el domingo. Ya no se puede descansar en Shabbat. Si Jesús descansó en Shabbat, los primeros apóstoles en Shabbat, nos tenemos que olvidar del descanso en Shabbat. San Justino y San Aniceto en Roma, entre el año 155 y 166, decretaron que el día oficial de todo el cristianismo es el domingo. Por supuesto contra los apóstoles, contra Pablo, contra todo lo que dice el Nuevo Testamento, donde todo el mundo descansa en Shabbat. Pero a ellos no les importaba el Nuevo Testamento. Lo que les importaba era crear una nueva religión diferente. Este era el objetivo. ¿Quedó claro? El segundo tema importante es llegar a la conclusión de que cuando se festejaba la Pascua, todo se mezclaba, porque la Pascua hebrea es del 14 de Nisan en el calendario hebreo. Ellos deciden que la Pascua ahora va a cambiar según el calendario solar. La Pascua entonces de los cristianos, dicen ellos, ya no va a coincidir con la Pascua judía. Claro, Jesús lo hizo el 14 de Nisan, la Pascua judía. ¿Qué estaba haciendo sino un judío? La Pascua judía. Pablo, ¿qué estaba haciendo? La Pascua judía. Todos los primeros judíos que seguían a Jesús lo hacían el día hebreo del 14 de Nisan. Roma decide, no se hace más el 14 de Nisan. Se hace ahora el día bajo el calendario solar que nosotros queremos. ¿Y por qué lo ponemos bajo el calendario solar? Porque el calendario lunar, ¿quién lo administraba? Los rabinos de Jerusalén. Y si los cristianos querían seguir bajo el calendario hebreo, ¿a quién se lo tenían que preguntar?
No preguntemos más, dijo San Justino y Aniceto a los rabinos de Jerusalén cuando cae la Pascua. Ahora nosotros hagamos el cálculo de la Pascua según el calendario solar, no el lunar. Y entonces los millones de cristianos, desde el 155-166, que festejan la Pascua todos los años, la festejan en una fecha que no es la fecha original del calendario hebreo. En la fecha del calendario hebreo podría coincidir hipotéticamente que un cristiano esté en la Pascua, en el día de resurrección, cuando en el calendario hebreo cae el día de la muerte. ¿Quedó claro? Es decir, el calendario solar ahora romano va a ser diferente al calendario lunar, pero en verdad es lunisolar. Tuvieron que ajustar los dos calendarios. Y hay todo un libro así de 300 páginas que yo no lo entendí, porque ya cuando entra astrología y matemática ya no entiendo nada. De 300 páginas para poder calcular la fecha de la Pascua cristiana de acuerdo al calendario lunar y solar. Que esto lo hace una persona en Roma. En Roma hay una persona que solo se dedica a esto. Parece que alguien está diciendo qué semana cae, de cuándo, de qué semana, porque ahora los rabinos no le podemos preguntar más cuándo caen. Señores, aquí que tenemos ya un movimiento que tiene el domingo, y un movimiento que no quiere compartir el Pesaj con los judíos, y ya quiere tener otra Pascua. Al cambiar la fecha de la Pascua y al ajustarse al calendario solar, ya se desajustan todas las fechas, ya no hay fecha que se ajuste a nada. Con lo cual, si alguna persona judía estaba en el primer movimiento cristiano y decía yo quiero festejar el Día del Perdón, no, ahora es el calendario solar, no hay Día del Perdón, olvídate, porque ahora es el calendario solar, ¿cómo lo calculo? Si yo sigo el lunar, tengo que preguntar a Jerusalén. Estos fueron los problemas entre el 155 y el 166. Pero no todo fue tan fácil, porque aparecieron ortodoxos cristianos del Asia Menor. Apareció San Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna, hay dos, Polícrates de Éfeso y San Policarpo de Esmirna, que le fueron a Roma, a Aniceto, a decir, me encanta lo que hizo Roma, pero yo sigo el 14 de Nisan. Todas las comunidades cristianas del Asia Menor, de Siria, de Judea y de Egipto, todo el oriente cristiano, no se adaptó a lo que dijo Roma. Y todo el oriente cristiano dijo, nosotros no vamos a cambiar la fecha lunar, porque nosotros queremos festejar la Pascua en la misma fecha que Jesús. Nosotros no queremos decir lo que dice Roma, de cambiar la fecha pascual. Nosotros queremos seguir con esa misma fecha en la que Jesús y sus apóstoles realmente hicieron la Pascua, que es la Pascua hebrea, y por lo tanto yo no voy a cambiar el calendario lunar. Eso le dijeron los de Asia, que se enfrentaron contra Roma. Y Aniceto dijo, no importa, tranquilos, todos estamos en comunión, no nos peleemos, dijo. Claro, se partía la iglesia en dos, porque todos los cristianos de Oriente querían seguir recordando la Pascua con los judíos. Entonces Roma dijo, mejor aquí no hago nada porque la cosa se me va a complicar, y dijo, a los de Oriente los dejo siguiendo con la tradición del 14 de Nisan. Hasta ahí bien. Muere San Aniceto, es decir, muere Aniceto, va a subir al papado Eleuterio, que tampoco se enteró que era papa, pero bueno, obispo de Roma, Eleuterio. Eleuterio primero llegó a otra conclusión para romper más la cosa. Es decir, la ruptura ahora, como van a empezar a ver, se va a profundizar. Ya empezó, pero ahora cada vez va a ser peor. Eleuterio dijo en el 178 que ahora los cristianos están no obligados a comer las comidas prohibidas. Quiere decir que desde Jesús hasta Eleuterio todo el mundo estaba respetando las comidas prohibidas que no había que comer, de la Torá. Es Eleuterio en Roma donde dice, las comidas prohibidas simbolizan el pecado y si no haces pecado, come lo que quieras, que es lo mismo. Hacen una interpretación alegórica del texto, no literal, y dice las prohibidas representaban el pecado. Ahora todo el mundo a comer lo que quiera. Lo interpreto. La cuestión es que en el 178 el mundo cristiano abandona las prescripciones y las observancias alimenticias de la Torá, que ni Jesús, que ni los apóstoles, que ni todos los primeros cristianos hasta el 178 dejaron de cumplir. Es decir, todo el mundo cristiano hasta el 178 seguía las observancias alimenticias de las comidas prohibidas. Pero en Roma dijeron un día, ahora no hay comidas prohibidas, ahora comamos todo. Algo pasó aquí, porque si no, no se entiende, los intereses de los jamoneros. Pero bueno, la cuestión es que ahora no hay comidas prohibidas. Pero lo terrible es que si uno va a lo que se llama el martirio de León del 177,
Los romanos buscaban cristianos viendo si no comían comidas prohibidas. Y cuando los romanos le quieren dar morcilla de comida prohibida a los cristianos de Lyon, los matan a todos a los leones. Es decir, que los cristianos morían por observar la Torá en el martirio de Lyon del 177, para que Roma les obligaba a no comer, a comer. Se daban cuenta los romanos cuando había cristianos de que estaban observando las comidas prohibidas y así los mataban. Igual así Roma ya cambió, con lo cual ya cuántos cambios tenemos. Se abandonó el Shabbat por el domingo, se abandonó la Pascua hebrea por una Pascua diferente en cuanto al calendario. La simbología ya sabemos que es diferente, después lo analizaremos, pero por lo menos en cuanto al calendario, para que judíos y cristianos no compartan la mesa, para que no coincidan la fecha de la Pascua. Y después tercero, ahora viene el Eleuterio y nos dice, las comidas prohibidas ahora están todas permitidas. A comer lo que quieran. Hasta ahí la ruptura ya se profundiza. Ahora ya verán que la cosa va cambiando. Ahora estamos cada vez más en la ruptura y asume otro obispo, el último del siglo II, Víctor, que se llama Víctor I, del 189 al 199. Y Víctor I, yo creo que hay que considerarlo el primer papa. A este sí. ¿Y saben por qué? Porque es el primero que utiliza la excomunión. Dice, el poder lo tengo yo. Y si había obispos que estaban en mi rango, yo me declaro obispo de los obispos, dice Víctor. Ahora la cosa cambió. No hay un obispo igual que yo, porque yo estoy en Roma. Y Roma es la autoridad. Y por lo tanto, la fecha pascual hebrea, todos aquellos que la continúen, están herejes y declarados fuera de la iglesia y no alcanzan la salvación. Aparece por primera vez una excomunión de Roma a todo el cristianismo de Oriente, que seguía la fecha judía y los declaró como cuartodecimanos. ¿Quiénes son los cristianos cuartodecimanos? Los que seguían observando la Pascua hebrea del 14 de Nisan, para seguir la Pascua de Jesús, la Pascua de los apóstoles. Es decir, Roma reforma contra la ortodoxia. Roma está reformando permanentemente para alcanzar la independencia del cristianismo contra la raíz judía de Jerusalén. Pero esta vez ya la cosa se puso fea. A diferencia de Aniceto, que dijo, bueno, hagamos comunión y la paz, Víctor I dice, no hagamos la paz. Yo ahora tengo razón. De Roma sale la palabra de Dios, dice Víctor. Y entonces, los cristianos de todo el Oriente, si no se adaptan al calendario solar, todos ellos si siguen la práctica judía, dice Víctor, que es la práctica de Jesús, no alcanzan la salvación y Roma los excomulga. La primera excomunión en el año 190. Llegó la primera excomunión. Víctor asume el obispado de Roma en el 189 y en el 190 lanza la primera excomunión. Afuera. El que está con la práctica judía quedan afuera. Y quedaron afuera miles de cristianos de Oriente que siguieron la fecha judía hasta el siglo IV. En el concilio de Nicea había gente en Oriente que seguía la fecha judía. Por eso en el concilio de Nicea se tiene que volver a repetir en el 325 que la fecha de la Pascua es la fecha que instaura Roma, porque seguía habiendo cristianos que no querían ceder a la exigencia de excomunión de Víctor I del 190. Aquí llegamos al final del siglo II, con lo cual comienzan los debates. Empiezan los debates que en la historia del cristianismo se llaman los debates cristológicos. ¿Quién es Jesús? Nadie entiende nada. Unos dicen el Mesías, otros dicen Dios. Nadie sabe bien quién es. Y empiezan a aparecer diferentes pensamientos que llevan a la creación de dos grandes escuelas. El siglo III se caracteriza por la aparición de dos grandes escuelas. Para simplificar, el siglo III es más largo, pero vamos a simplificar. Dos grandes escuelas, una que se llama la escuela de Alejandría y la otra es la escuela de Antioquía. ¿Saben dónde está eso en el mapa más o menos? Alejandría en Egipto, Antioquía de Siria, porque había otra Antioquía en Pisidia, en el Asia Menor, pero es Antioquía de Siria. En Antioquía hay un grupo de cristianos que está estudiando ya teología y quiere saber qué es el cristianismo. Dicen, bueno, ahora vamos a ponernos a estudiar, a intentar entender qué es el cristianismo. Esto lo hizo la escuela de Antioquía. La escuela de Alejandría hizo lo mismo. Vamos a estudiar qué es el cristianismo. El problema es que no llegaron a la misma conclusión. ¿Se entiende? La conclusión a la que llegó la escuela de Alejandría, con el filósofo Orígenes, no sé si alguna vez lo han escuchado,
Fíjense que no digo San Orígenes, este quedó afuera. ¿Recuerdan una frase de Yeshua que dice, si tienes un ojo que te hace pecar, arráncatelo? Bueno, él le hacía pecar algo que lo llevó a algo más que la circuncisión. Quedó eunuco. La cuestión que Orígenes se volvió eunuco, porque dijo, si esto me hace pecar, yo me lo quito. Miren qué literalismo terrible, si Lutero se levantaría, ¿no? Miren el literalismo a lo que puede llegar. Si tengo un ojo que me hace pecar, uy, el ojo me hace pecar, ahora me lo arranco. Dijo, a mí me hace pecar esto, yo me lo saco. Se quedó eunuco. Después se arrepintió, la iglesia un eunuco no lo pudo santificar, quedó sin santidad. La cuestión entonces es que hay dos escuelas, Antioquía y Alejandría, donde en Antioquía dijeron, ahí estuvo en Antioquía Pablo de Samosata, y que no es San, es otro que se perdió la santidad, y Pablo de Samosata, no confundir con San Pablo, ya pasaron 200 años, Pablo de Samosata dice, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. ¿Y por qué dice esto la escuela de Antioquía? Lo dice por dos textos, dice Pablo de Samosata. Pablo de Samosata dice, por Mateo 27:46, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pablo de Samosata dice, si él era Dios, estaba hablando a sí mismo. Y no puede ser que enloqueció hablándose a sí mismo. Quiere decir, dice Pablo de Samosata, que no podemos considerar a Jesús Dios porque él, en la cruz, le está hablando a Dios. Si no, esto es un monólogo, habla con él. Entonces dice Pablo de Samosata, esto a mí me dice, esta prueba bíblica, de que yo puedo considerar a Jesús el Mesías, pero no puedo considerar que es Dios. Y la segunda prueba que trae Pablo de Samosata, trae muchas, yo traigo 2 o 3 para que no se duerman. La segunda dice, es Marcos 10:18. Cuando le dicen, Rabí bueno, no, yo no soy bueno, solo Dios. ¿Recuerdan esa frase? Qué fuerte, ¿eh? A mí me dice, bueno, Dios, solo Dios, no yo. Bueno, estas son las fuentes, las bases para que Pablo de Samosata diga en la escuela antioquía del siglo III, el cristianismo define a Jesús como el Mesías, pero nunca con Dios, porque eso es idolatría y está además contra el Nuevo Testamento, está contra con las propias palabras de Jesús, si no nos vamos contra las palabras de Jesús. Esta es la línea de Antioquía. De la línea de Antioquía, que es Pablo de Samosata, van a ser Arrio. Y este ya es más conocido, el arrianismo. Es decir, Arrio estudió de la escuela de Antioquía. Y de ahí que viene el arrianismo. En Alejandría llegaron a otra conclusión. En Alejandría dijeron, Jesús es Dios. Pero no fue nunca un hombre. Fue un hombre en apariencia, dijeron los de Alejandría. Era como una especie de imagen de hombre, pero no era hombre, era Dios que se trasladaba a lo humano a través de una imagen que proyectaba. Con lo cual en Alejandría dijeron, Jesús no es hombre, es solo Dios. ¿Va quedando claro? En Alejandría, todos los que estudiaron con Orígenes en la escuela de Alejandría y todos los cristianos de Egipto y de Alejandría se van a llamar monofisitas, lo que hoy se llama la iglesia copta. Alguna vez quizás oyeron este nombre, los coptos. Los coptos son 8 millones de cristianos que están en Egipto, Sudán, están perseguidos ahora, pero están en Egipto, Sudán y Etiopía, 8 millones de cristianos, que dicen Jesús fue una imagen de Dios, Dios mismo, solo Dios. Porque siguieron la línea de Orígenes. Jesús no fue ni un ser humano. Hay que olvidarse de que fue un ser humano, dicen los coptos. Los coptos hoy dicen esto. Es decir, lo que estoy explicando lo dicen los coptos, 8 millones de personas que viven ahí, descendientes de aquellos que estudiaron con la escuela de Alejandría. Y claro, entonces empezaron los de Antioquía a decir, ¿cómo van a decir esto? Jesús es hombre. Los de Alejandría, Jesús es Dios, Jesús es hombre, Jesús es Dios. Roma, que dijo, es hombre y Dios al mismo tiempo. Porque tenía un problema que no lo podía resolver. Si tenía los de Alejandría, que decían que solo era Dios, tenían los de Antioquía, que decían que solo era hombre, ¿qué era Jesús?
¿Era hombre o era Dios? Es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Y se empezaron a matar entre ellos. Se empezó a perder el amor al prójimo y todo lo que nosotros sabemos. Porque la cosa es, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús es hombre? No, que Jesús es Dios. Venga a tirarle piedra. ¿Yo qué crees? El otro y el otro. Y todo el mundo confuso. ¿Qué es el cristianismo? Era la pregunta. Porque nadie sabía lo que era. ¿Qué era lo que decían los de Antioquía? ¿Qué eran los que decían los de Alejandría? ¿Qué es el cristianismo? ¿Lo que dicen los coptos? ¿Lo que dicen los arrianos? Entonces, ¿cómo definimos la situación? En medio del siglo III apareció un emperador romano que se llamó Decio. Decio dijo, yo voy a perseguir a los cristianos de mi imperio porque ya me tienen cansado. Ahora sí es a los cristianos. Ya nos vamos yendo del tema judío. Ahora sí son cristianos independientes del mundo judío. Y en la persecución de Decio, del año 251, mediados del siglo III, ya Decio va contra los cristianos directamente. Esta gente es más peligrosa, dice Decio, porque si los judíos querían liberar Judea, estos quieren cristianizar el imperio, estos van por el imperio, dice Decio. Con lo cual, ahora lo que voy a hacer es perseguir a los cristianos y hacerlos adorar a los ídolos. Entre el año 251 y 258, durante 7 años, el emperador Decio y las legiones romanas matando cristianos, se dice que mataron más de 100.000 cristianos, fue una de las persecuciones más brutales del Imperio Romano. Entre ellas ahí murió Orígenes, torturado, a Orígenes se le llevaron a Judea y ahí lo mataron en Cesarea, en la Cesarea la Marítima, donde estuvo Pablo y donde se puede visitar todavía hoy en Israel, lo mataron a Orígenes. Pero la clave ¿dónde está? La clave es que apareció un problema dentro de Roma, porque mucha gente, para salvar su vida, ¿qué hacía? No todos tenemos capacidad de mártires. Y entonces había mucha gente cristiana que decía, no, yo me voy a los ídolos, tranquila, y cuando termine la persecución vuelvo. Pero yo no me voy a martirizar, porque imagínense, 100.000 personas que decían, soy cristiana al martirio, soy cristiano al martirio. Uno dijo, yo no soy nada. Yo me callo la boca y cuando Decio se muera, después diré que soy cristiano. ¿No? Esta gente se quería salvar. Si todo el mundo se declaraba cristiano en Decio, no quedaba nadie. Por lo tanto, comenzó las persecuciones de Decio infernales, se llama la persecución general del 251. Al 258, miles de cristianos, aproximadamente 100.000 mueren en todo el Imperio Romano, y en el año 258 muere Decio. Y cuando muere Decio, los cristianos pueden volver a ser cristianos. Con lo cual todos los que ocultaron su cristianismo fueron a las iglesias a decir, ahora estoy aquí. No estaba por Decio, pero yo siempre quise ser cristiano, claro. Fue Decio el que me impidió venir. Entonces, claro, había algunos en la iglesia que decían, esta gente yo no la quiero. Porque esta gente, mañana viene otro, nos persigue y esta gente otra vez se va. ¿Qué es esta gente? Vuelve y va, viene y va. ¿Qué es cristiano o idólatra esta gente? Bueno, Novaciano, como verán sin el san, perdió la santidad. Novaciano dijo, ninguna persona cristiana que no haya confesado su cristianismo bajo la persecución de Decio puede entrar en la iglesia. Es decir, Novaciano dijo, los verdaderos cristianos somos los que podemos dar la vida, dice Novaciano. Los demás, los que lo ocultaron para salvarse, estos no son cristianos para mí. Esta gente es cobarde, dice Novaciano. Claro, Novaciano le siguieron 10 personas discapacitadas por las torturas romanas. Claro, no tenía nadie. La gente que va a seguir a Novaciano murió toda en el martirio. ¿Quiénes van a seguir a Novaciano? ¿Quién se salvó diciendo soy cristiano frente a Decio? Muy poca gente. Entonces apareció San Cornelio. Este tiene el San. Así que verán que ganó. San Cornelio en Roma dijo, todos los que quieran volver, todos pueden volver. ¿Quién ganó? El que tiene el San. Cornelio. Porque tenía la gente que se había salvado. Es decir, la gente que se había salvado era más que la que confesaba que tenía miedo. Con lo cual apareció otro movimiento que es el novacianismo. Ahora, con Cornelio el cristianismo dice no hay pecados capitales, todo el mundo puede ser perdonado. ¡Ay, qué bueno esto! Creó una teología tan flexible que empezó a permitir cualquier cosa. Entonces, yo hago cualquier cosa, yo sé que igual me van a perdonar. ¿Se entiende el problema? Si yo extendí tanto el perdón a cualquier perdón, entonces la responsabilidad ¿dónde está?
se empieza a perder la responsabilidad porque no hay leyes duras frente al delito. Ya todo el mundo puede entrar en arrepentimiento. Este fue el problema de fondo del cambio que yo quiero mostrar entre Cornelio y Novaciano, porque no es solamente quién viene y quién se va, sino que es un poquito más profundo. Y finalmente voy a entrar en un gran problema que también surge en el siglo III, un gran problema que surgió en el siglo III y que era muy difícil de definir dentro de la teología católica. Si Jesús era Dios, como decían los de Alejandría, y como después queda la doble naturaleza, cuando Jesús muere en la cruz, no podían estar crucificando a Dios. ¿Se entiende el problema o no? Es decir, el problema que aparece en el siglo III es, si era un hombre crucificado, bueno, no hay problema, era un hombre crucificado como tantos miles de judíos crucificados en todo el imperio. Pero si Jesús era Dios, solo como dicen los coptos, o por la doble naturaleza, entonces, ¿qué estaba pasando en la cruz? Estaba crucificando a Dios. ¿Es posible crucificar a Dios? Entonces, muchos llegaron a la conclusión que es imposible, que al que estaban crucificando era Jesús hombre, no Jesús Dios, con lo cual aparecieron cristianos que se llamaron adopcionistas. ¿Quiénes eran los adopcionistas? Los adopcionistas eran los que intentaban entender este problema y tratar de darles una solución. Para intentar entender este problema y darle la solución, los adopcionistas dijeron lo siguiente: cuando Jesús nació hombre, pero bajó el Espíritu Santo y Dios se metió en él. Cuando lo iban a crucificar en la cruz, Dios se fue en él y murió Jesús solo, no Dios. Es decir, Dios adoptó a Jesús como hijo de Dios por el Espíritu Santo, nació hombre pero fue adoptado, con lo cual fue un hijo adoptado. Dios estuvo adoptándolo todos los años en que vivió, pero cuando vio que lo estaban por poner en la cruz, lo desadoptó, murió en la cruz y cuando lo levantó lo volvió a adoptar para resucitarlo. Esto es más o menos rápidamente lo que inventaron y crearon los adopcionistas para salvar el problema. Claro que después los adopcionistas también fueron perseguidos. Queda claro, íbamos juntando grupos de perseguidos, porque cada vez ahora recuerdan los novacianos, ahora los adopcionistas. Y entonces llegamos a un punto a fines del siglo III, donde nosotros, es decir, nosotros no, pero ellos en el siglo III, los cristianos del siglo III, no sabían qué era ser cristiano. Porque los adopcionistas decían una cosa, los arrianos decían otra cosa siguiendo Antioquía, los de Alejandría, que van a dar lugar a la iglesia copta, decían otra cosa, y quedó en el aire la concepción realmente teológica de definición hacia el siglo IV de quién era Jesús para el cristianismo. Quedaba inconclusa la definición de quién era Jesús. Pero cuando uno entra al siglo IV, entra a otro problema político. Los problemas políticos, como verán, permanentemente se interponen y crean cambios religiosos, casi permanentemente. Si uno podría